Compañeros, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, bienvenidos todos a nuestra sexta tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy vamos a tratar el tema que teníamos pendiente para 8 días y yo no pude asistir por un tema de fuerza mayor. Me quedé encerrado en Manizales en un trancón y no alcancé a llegar. Y vemos el tema financiero. Afortunadamente, digamos, el tema del estudio legal y organizacional es más bien corto. Y entonces vemos hoy ese tema, planteamos la actividad y vemos también el tema del financiero y planteamos la... Buenas noches. Hola, Daniela. Y planteamos la actividad de una vez. Pero primero doy paso para la participación, de pronto lo que hayan, si alguien tiene algún tema que le haya llamado la atención esta semana, que quiera compartir con el grupo, los escucho, muchachos. Perdóname, Jessica, espérame, yo te cierro el micrófono mío, a ver si te escucha mejor porque está entrecortado, ¿sí? Dale. Buenas noches, profe, compañeros. Disculpa la demora, el tráfico increíble. Listo, no hay problema. Jessica, me ibas a hablar, sí, pero entonces yo te cierro el micrófono mío para ver si se escucha mejor, ¿listo? Profe, buenas noches. Que le iba a decir que las actividades ya quedaron subidas en la plataforma. Excelente, sí. Ahorita enseguida hablamos sobre esa actividad del técnico. ¿Alguien tiene algún tema que haya leído esta semana, que le haya parecido interesante para compartir? Profe, buenas noches. Hola, Tania, buenas noches. Pues esta semana leí la noticia de la situación de los cultivadores de papa y me llamó la atención que en una parte del tiempo se mencionaba que la Federación pues, de Paperos, digámoslo así, planteaba que se hacía necesario como hacer una especie de replanteo de ese tipo de negocio de cultivar y vender la papa, dada pues la situación que se tiene del ingreso de la papa proveniente de otros países y también pues por la situación de la pandemia, entre otros factores que ha perjudicado la situación, digamos, de este gremio. Entonces, cuando yo leí como este planteamiento, yo pensaba entonces a los cultivadores, a los agricultores de la papa, eh, creería yo que es necesario que se unan y que realicen un estudio eh, sobre su producto, sobre cómo distribuirlo, sobre, digamos, evaluar su competencia, evaluar su situación en esa nueva actualidad que el sistema económico y el gobierno los tiene como inmersos y cómo se está trabajando con su producto en el país y en el mundo. No sé, profe, si estaré errada en mis pensamientos, pero hice la lectura de esa noticia de la manera que lo estoy contando. Bueno, este tema es interesante por varias cosas. La verdad es que, digamos que la demanda de un producto de esos como tal es muy estable. La demanda de la papa es muy estable. ¿Por qué es muy estable? Miren, porque hay productos que son inelásticos, otros que son elásticos y otros que son anelásticos. Hablando de economía general, de principios de economía. Esos que son anelásticos, por ejemplo, pueden ser parecidos como a la papa o como a la sal, ¿sí? La sal es anelástica. ¿Por qué? Porque por más plata que yo gane, yo no compro más sal. Yo compro la misma sal, no necesito más. Por ejemplo, si mi consumo de sal es, bueno, voy a poner un kilo de sal al mes, yo no compro más. Y la sal es muy barata. Por eso nunca cambia de precio. La sal siempre vale lo mismo. Porque es anelástica. La papa también, o sea, yo por más que yo gane más plata, digamos que yo trabajo en una empresa y me gano 2 millones y mañana paso a ganarme 5 millones, yo no compro más papa. No, compro la misma, sí, supongo. Entonces son productos que son anelásticos y yo diría que la demanda
es muy estable. Lo que pasa es que sí hay una, digamos, distorsión en el mercado. Cuando yo estudié el pregrado de Administración de Empresas en la Universidad Nacional, en esta materia, en proyectos, yo presenté un proyecto sobre precisamente eso. Yo presenté un proyecto, el proyecto se llamaba Mercados Agrícolas Inteligentes. Y era un sistema de información, era plantear un sistema de información para manejar las demandas y las ofertas de los productos agrícolas. A ver, un ejemplo, ustedes ven, hay un programa de televisión que es muy interesante, yo sé que ustedes lo ven todos los días, se llama el Boletín del Consumidor, ¿cierto que sí lo hemos visto o no? Sí, profe. Y entonces uno llega y mira cuando dicen es que, pues dicen ahí, en Pereira la papa bajó, pues puede que uno no compre papa, pero uno escucha que es en Pereira, entonces uno mira. La papa en Barranquilla subió, ¿sí? O en Medellín subió. ¿Qué quiere decir eso? Que para Pereira mandaron más papa de la que se necesitaba y para Medellín menos de la que se necesitaba. Es un problema de oferta y demanda, es un problema de organización de mercado. Lo que pasa es que lo menciona aquí un poquitico la compañera Tania, y es que no hay una coordinación en esos mercados. O sea, el Estado debería prestar unos servicios de unas plataformas, digamos, de información de mercados hoy en día que tenemos tanta tecnología para poder dirigir los productos a donde haya más demanda y con base en eso poder, digamos, homogeneizar un poquito los precios para que no haya esas diferencias. Y frente a la importación, es que digamos que se ha dado, si hoy en día se está importando papa, en estos días leí también, yo no sé si fue el mismo artículo, pero leí un artículo sobre eso, que hablaba de que ya no se exporta, ya no se importa tanta. Lo que pasa es que las importaciones son necesarias para poder regular el mercado interno. Varios ejemplos les puedo colocar. Hace unos años, no sé si ustedes recuerden, cuando comenzamos a utilizar la caña de azúcar para fabricar el etanol, para mezclarle a la gasolina, porque eso la hace más rendidora. Entonces, la producción de estas empresas productoras, ¿cómo se llaman? Bueno, las que fabrican el azúcar, esa producción se fue para el etanol. Y resulta que en Colombia un kilo de azúcar llegó a valer 7.000, 8.000 pesos. Claro, porque se escaseó el producto. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Importar, habilitar importación. ¿Para regular el precio? Cuando el precio bajó, entonces los azucareros pusieron el grito en el cielo y dijeron, venga, no, ¿cómo así? ¿Qué importaciones? Y nosotros nos estamos aquí y tal. Pero el mercado no es sabio. El mercado, digamos que obedece simplemente a la oferta y a la demanda y obedece al mejor precio. Como les estaban pagando mejor precio por el etanol, pues ellos simplemente dejaron de surtir, digamos, el mercado nacional en azúcar. Eso pasó con el arroz también. Hubo digamos, una cartelización del arroz y entonces ellos comenzaron a acaparar para poder manejar el precio. Entonces el gobierno tuvo que autorizar importación de arroz. Cuando autorizó importación, el precio bajó y entonces ya vinieron las quejas de los arroceros, ¿cierto? Es que el arroz está muy barato, entonces nos tienen que ayudar y tal. Digamos que en eso, vuelvo y les repito, el mercado no es sabio. Pero en ese negocio, pues, hay varias connotaciones importantes y es que, pues yo lo diría, de un momento de plano, es que es falta de información, o sea, es falta de organizar los mercados, de que el Estado, digamos, le ofrezca a esos agricultores que son los que tienen que luchar, porque ellos son los que tienen que luchar allá en la tierra para sacar esa producción, que les pagan tan mal. Y los intermediarios son los que ganan eso, pues para poder que mejoren sus condiciones. Muchas gracias, Tania. Muchachos, ¿algo más? Bueno, listo. Vamos rápidamente entonces a registrar la asistencia para que empecemos con el tema de hoy. Vale, muchachos. Leison. Presente, profe. Luis Fernando. Presente, profe. John Bryan. Marta Cecilia. Presente, profe. Andrés Felipe. Andrés Felipe Ospina.
Juan David Vélez. Profe, presente. Profe, muy buena noche, Miguel Aristizábal, qué pena me acaba de conectar que me cogí un poquito la tarde del trabajo. Listo, Miguel, bienvenido. Profe, Dime, ¿qué me llamó Alice? Es que no escuché quién me hubiera llamado. ¿cómo es tu nombre? Angélica Mena. No, es que la lista se va en tres. Espérame, es que eso es un poquito dispendioso, dame un segundito. Ah, bueno, señor. John James. Presente, profe. Miguel. Miguel Ángel, acabo de entrar, ¿cierto? Diego. Profe, sí, presente, Miguel. Listo. Diego Alejandro. Presente, profe. Nelcy. Presente, profe. Diana Carolina. Profe, ya buenas noches. Tania. Presente. Adriana. Adriana Carvajal. Profe, presente. Jessica. Presente, profe. Daniela. Daniela. Angélica. Presente, profe. Daniela Vanessa. Presente. Brian Quintero. Presente. Muchas gracias, muchachos. Bueno, vamos a mirar cómo vamos hasta aquí, muchachos. Les voy a preguntar. Yo sé que soy un poquito cogido con ese tema de las observaciones de los trabajos. Me comprometo a que mañana es jueves o no, mañana es qué día es. Mañana es miércoles. Miércoles. Que mañana lo dejo listo. Pero quisiera saber cómo vamos hasta aquí. ¿Cómo les acabo de ir con el trabajo del estudio técnico? ¿Qué inquietudes hay? ¿Qué observaciones? ¿Quejas? ¿Peticiones? ¿Reclamos, muchachos? Profe, no sé si se acuerda, yo le escribí por WhatsApp y usted me dijo que estoy con una que quería solucionar. Ah, listo. Hablemos ahorita al final. ¿Por qué usted no tiene tema, Fernando? Yo a esa clase, yo la clase no asistí, pero cuando usted está dando los temas por WhatsApp, pues, está preguntándole los temas por el grupo, yo le indiqué que no tenía tema y le dejé mi correo, como lo hicieron otros compañeros, pero nunca me llegó el correo. Bueno, tengo que revisarlo a ver qué pasó. Pudo haber llegado al spam, pero pues lo normal es que yo respondí todos los correos que me llegaron. Ahorita, entonces, al finalizar la tutoría, hablamos y le doy el tema y nos ponemos al día. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues, Fernando. ¿Algo más? Bueno, listo, muchachos. Si no es más, entonces vamos a empezar. Yo les voy a, como ha sido, pues, digamos, como la dinámica, les voy a compartir una presentación sobre los puntos básicos que debe llevar ese estudio organizacional y legal, que es la nota del segundo parcial y que la entrega es para dentro de 8 días.
Digamos, es un estudio muy básico. Es el legal y organizacional, es como la determinación, digamos, de algunas decisiones frente al tema legal y organizacional. O sea, no tiene pues mayor complique, pero pues igual es parte del estudio, es parte de uno de los estudios de la formulación y evaluación. Entonces les voy a compartir pantalla en este momento y les voy a presentar lo que es el estudio legal y organizacional. Ahí lo vemos ya. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, digo, este asunto es muy básico, lo vamos a mirar en la temática del módulo y también lo vamos a ver pues que es demasiado básico. ¿Qué es el estudio legal y organizacional? Primero el estudio legal. Son dos, ¿cierto? Pues el legal y el organizacional. El estudio legal es el concepto del estudio. Se trata de determinar la inexistencia de normativas que restrinjan en algún momento dado, tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos. ¿De qué hablamos en el estudio legal? Hablamos de que de pronto algunos proyectos particulares haya alguna normatividad que sea específica. Por ejemplo, en la industria de alimentos, de productos químicos, bueno, de algunos otros, pues hay unas reglamentaciones especiales. No es lo mismo, digamos, montar una fábrica de muebles, ¿sí? Que montar una fábrica de alimentos. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene unas connotaciones legales diferentes, tiene digamos, unas normas a cumplir diferentes. Y el estudio legal entonces trata de establecer eso, establecer simplemente que no haya una normatividad en contrario a lo que yo quiera implementar, que mi producto sea legal en la ciudad, en el país en donde yo lo voy a desarrollar, o que no haya, por ejemplo, también temas tributarios, ¿sí? O temas impositivos, por ejemplo. En alguna ciudad, por X o Y motivo, puede ser más costoso el impuesto a X actividad. También, por ejemplo, cuando las ciudades sufren, cuando tienen problemas, por ejemplo, después del terremoto de Armenia, esa ciudad tuvo unos años en que se le otorgaron unas exenciones para las empresas que nacieran en ese momento allí, pues porque se necesitaba incentivar, digamos, la producción y el crecimiento de la economía allí. Entonces muchas empresas pues aprovechan eso y obtienen esos beneficios. También se tiene en cuenta eso desde el estudio legal. Básicamente es el estudio de normas, de pronto hacer una consulta en internet de normas que vayan en contrario, que puedan afectar el desempeño del proyecto como tal, la fabricación del producto, la puesta en marcha, la comercialización, o que tengan algunas tasas impositivas que sean demasiado altas y que al ser, digamos, unas tasas de impuestos, por ejemplo, altas frente a X producto, pues obviamente eso me va a afectar a mí el tema de la rentabilidad, ¿sí? Porque voy a tener que llevar eso al costo directamente. El objeto del estudio legal entonces es, primero, la viabilidad legal, lo que les comenté, el estudio de normas y regulaciones existentes relacionadas a la naturaleza de actividad económica del proyecto como tal. Es decir, vuelvo y le repito, hacer una investigación en internet para yo estar seguro de que lo que yo voy a fabricar está permitido, está dentro de la ley o está, digamos, delimitado en la ley tal, de tal año, y ahí están como las condiciones que yo debo cumplir y las puedo cumplir, ¿sí? Para no ir a cometer un error, digamos, a ir a emprender un proyecto en el que el producto como tal o el tipo de mercado, el segmento de mercado como tal esté restringido, ¿sí? Y lo segundo es frente a la constitución y formalización de la empresa, aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo económico, como el tipo de empresa como tal, como cuáles son los requisitos que se deben seguir, digamos, para la creación de la empresa, qué registros, en qué entidades debo reportar, digamos, la creación de la empresa y cosas por el estilo.
Dentro de los elementos del estudio legal tenemos entonces el tipo de sociedad que se va a crear, la constitución de la empresa como tal, el registro de marcas y aspectos tributarios. Primero, dentro de los tipos de sociedades, hay personas jurídicas y personas naturales, ¿cierto? Eso pues seguramente que lo han visto en algún otro curso. Las personas jurídicas pues es un ente, digamos, diferente a personas naturales, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representado judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. Es decir, es la conformación de un ente jurídico que está, digamos, aglomerando unas personas que están allí para ejercer una actividad productiva como tal. Y las personas naturales, pues a todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera sea su sexo, su edad, sexo, estirpe o condición, siempre y cuando no tengan algunas restricciones, como por ejemplo el tema de las interdicciones. Las interdicciones son unas condiciones legales que le ponen a algunas personas y que no pueden ejercer sus derechos. Por ejemplo, hay interdicción por dilapidación, por pérdida de la razón, por alcoholismo, por ejemplo, sí, digamos, yo le podría quitar a una persona la capacidad para ejercer o para tomar decisiones si compruebo ante un juez que no está capacitado para tal efecto, ¿sí? Muchas preguntas. Una pregunta. Sí. O sea que no todos los proyectos tienen aspectos legales, pues normatividad. Ah, sí, no todos, perdóname, ¿cómo es la pregunta? O sea que si no todos los proyectos deben de tener normas. Ah, no, mira, tú tienes que, por ejemplo, consultar el tuyo, ¿cierto? ¿Cuál es el tuyo? Fabricación de repuestos para motos. Eso sí, eso no tiene, digamos, mayores limitaciones. Lo que tienes que ir es tienes que ir a investigar en internet y en esa parte tú entonces colocas en el proyecto que no, para la fabricación de partes para motocicletas en Colombia, no existen normas que impidan o que restrinjan y tal. Es simplemente eso. Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, hola. Sí. ¿Algún link en especial donde uno pueda buscar esto o simplemente poner como tipo de sociedades? Ah, sí, no, Ahí como la palabra clave. sobre los tipos de sociedades. Perdóname, dime. Sí, sino que yo soy compañera de la niña que acabo de hablar y el tema que nos tocó a nosotros es complicado, el tema de las partes de motos, Sí. que en el estudio técnico sufrimos mucho, entonces por eso le digo que si tiene palabras claves o algún link en especial, pues para que el tema de la búsqueda sea un poco más fácil. No, digamos que ahorita vamos a mirar un poquito el tema de inscripción en Cámara de Comercio, como el certificado de homonimia y cosas por el estilo, pero no tienen nada que ver con digamos, con el proyecto como tal. O sea, esto es más de forma que de fondo. O sea, el tipo de sociedad que ustedes escojan, por lo general, pues escogemos una sociedad anónima simplificada, por acciones simplificada, una SAS, que es lo más, digamos, es lo más viable hoy en día. Pero no tiene que ver con ese proyecto como tal. Pueden ahorita mirar en la página de la Cámara de Comercio para mirar el certificado homonimia, por ejemplo, y simplemente googlear la actividad como tal, y verán que no, pues realmente no creo que haya en Colombia alguna... Perdón. Ay, ¿qué fue eso? No sé, es que yo vivo cerquita del estadio. Debe ser porque está jugando el Pereira, entonces... Yo creí que era bala, profe. No, ¿qué tal? No, yo ando desarmado, man. Yo cargo, ¿sabe qué cargo yo? Siempre un corta uñas. Yo con un corta uñas en la mano es muy peligroso. Profe, sinceramente eso sonó tan chistoso. Yo pensé que eran truenas, No, nada, por aquí se oye mucha pólvora. Metralleta. Normalmente en este sector se escucha mucha pólvora. Yo la verdad no sé por qué. O sea, normal que en fin de semana escuche pólvora. Yo la verdad nunca he podido entender por qué. Pero hoy lo asumo que es porque el Pereira está jugando.
Entonces a ellos pues no los dejan entrar al estadio, pues me imagino que se hacen por ahí cerquita a tirar pólvora, pues no sé, me imagino eso, pero tremendo. Bueno, sí, entonces es como eso, es como determinar esa norma y elegir, ahorita lo vamos a mirar, como el tipo de sociedad que se va a crear. Pero la verdad es que ninguno de los proyectos, tal vez de pronto, los que son de alimentos sí tienen que cumplir algunas normatividades del INVIMA y tienen que, sí, de pronto van a tener que citar dentro del proyecto algunas normas que sí sean específicas para allí, pero no son prohibiciones, no son restricciones, sino que son algunas normas que sí se deben tener en cuenta para la producción de alimentos, pues porque ustedes saben que eso es un poquito más normatizado que lo otro, ¿sí? Bueno, conceptos ya seguramente lo han visto en otros temas, en otros cursos. La sociedad comercial, ¿qué es una sociedad comercial? Es un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. Básicamente eso es una sociedad comercial o una sociedad mercantil. Dentro de las sociedades comerciales tenemos división por, según el objeto social, pueden ser civiles o mercantiles. Según la división del capital, pueden ser colectivas o comanditas. Según la responsabilidad, pueden ser limitadas o ilimitadas. Según la participación del Estado, pueden ser estatales, mixtas o privadas como tal. Según la ley de constitución, pueden ser nacionales o extranjeras. Y según el origen del capital, podrían ser nacionales, mixtas o sociedades extranjeras. Bueno, para la constitución de una empresa, ¿yo qué debo hacer? Debo siempre, digamos, elaborar una minuta de la constitución de la empresa, tramitar el certificado de homonimia, que lo hago en el momento en que estoy allí en la Cámara de Comercio y voy a registrar mi empresa. Debo tramitar el certificado de homonimia, que es la verificación del nombre, que no haya un nombre igual o parecido en otra empresa en Colombia, ¿sí? O inclusive en el extranjero, si es una empresa grande. Entonces lo verifico allí mismo. La elaboración de la escritura pública de constitución, en una notaría pública. Y por último, la expedición del NIT y el RUT. El NIT, pues lo da el RUT lo da la DIAN. La información acerca de industria y comercio, avisos, tableros y uso de suelos en las respectivas dependencias de la alcaldía. Es decir, tengo que tener en cuenta, de pronto ya lo habíamos visto en el estudio técnico, el uso del suelo, es decir, donde yo voy a ubicar mi proyecto, pues tengo que tener seguridad de que allí sí se puede montar una empresa una planta de ese tipo. Porque pues obviamente por POT, por Plan de Ordenamiento Territorial, hoy en día todas las ciudades pues tienen, yo no sé si los municipios pequeños, pero las ciudades pues capitales sí tienen un Plan de Ordenamiento Territorial delimitado donde dice en qué sitios se pueden montar qué tipos de negocio, ¿cierto? Yo no puedo, por ejemplo, en una ciudad grande montar un motel enseguida de una escuela, seguramente que no me lo van a permitir, ¿sí? Habrá unos sitios ya especializados para eso y entonces, o lo mismo, por ejemplo, una empresa de productos químicos, ¿sí? Pues cerca de donde hay viviendas o sitios residenciales, pues seguramente no me lo van a permitir. Voy a tener que acudir pues a otros sitios donde no haya tanto riesgo. Tramitar la expedición del certificado de seguridad, también lo de SAICO y ASIMPRO, visita de control sanitario. Bueno, esos son, digamos, unos trámites muy básicos que vamos a tener para montar el negocio como tal. Son, como les digo, muy básicos. La inscripción ante la CPS es la afiliación a Caja de Compensación Familiar, también tiene que ver con la constitución de la empresa, la administradora de riesgos, la apertura de una cuenta. Aquí hay un cuadrito pues que me dice más o menos como qué trámite debo hacer y en dónde lo debo hacer, en qué entidad, el impuesto de registro pues en la gobernación como tal, en rentas departamentales, la inscripción y constitución en Cámara de Comercio, la inscripción en libros de comercio en la Cámara de Comercio, la matrícula de Industria y Comercio en la alcaldía como tal.
la Secretaría de Hacienda, el RUT y la asignación del NIT ante la DIAN, el certificado sanitario ante la Secretaría de Salud, y todas estas cosas, digamos, pero esto es como muy, como les dijera, esto es como muy mecánico, digamos, no forma parte, digamos, como de la idea del proyecto como tal, sino que tiene que ver con algunas tareas o algunas actividades, digamos, pues legales, volvámoslo a decir, que tiene uno que llevar a cabo para poder montar una empresa. Ustedes saben que montar una empresa en Colombia no es sencillo, es un poco complejo, debería ser un poco más sencillo, por eso pues, digamos, se ve tanta informalidad y se ve tanto negocio que uno lo ve mucho en la calle, digamos, montan un negocio y cuando lo montan no lo inscriben en Cámara de Comercio ni nada, esperan hasta el año, 2 años, que el negocio esté dando resultados y cuando ya se sabe que el negocio está consolidado y está dando resultados, pues entonces lo inscriben. Eso hace casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo lo inscribo desde el principio, ya sin generar un centavo en ventas, ya le estoy debiendo a la Secretaría de Hacienda un valor trimestral que tengo que ir a pagarle, ¿sí? Entonces, pues, eso no debería ser así, eso debería depender de las ventas. O sea, yo siempre he dicho que, o he sostenido, que las empresas pequeñas deberían tributar de manera diferente a las empresas grandes. Es decir, una empresa que ya está consolidada, que lleva años en el mercado, que tiene buenas ventas y tal, pues que pague el 35% de impuestos sobre la renta, pues a mí me parece bien, pero una empresa que está empezando, que está tratando de salir, que está sosteniendo el empleo de 8 personas, 10 personas, no le deberían poner a pagar el 35%, deberían dejarla que permitirle que se consolide, que crezca, que permanezca en el mercado para después cobrarle. Pues no sé, eso ha sido como mi, digamos, como una opinión muy personal, porque por eso es que nacen todos los días tantas empresas y mueren todos los días tantas empresas. Dentro de los requisitos legales hay aportes a la seguridad social, aportes para fiscales, dotación de uniformes, bueno, son temas ya legales que ustedes deben conocer. Muchachos, hasta aquí preguntas. Niños, ¿todavía están allí o ya se fueron? Profe, no, vamos bien. Bueno, listo. Denme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, frente al registro de marca, yo no sé si en la tutoría de estudio de mercado yo les recomendé una película, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Una qué, profe? Una película. ¿No recuerdan? No fue con ustedes. No, profe, no No, no fue recuerdo. con nosotros, profe. Profe, yo no me acuerdo. Una película que se llama The Founder, o también para Colombia se llama Hambre de Poder. No, no recuerdan. No, profe. No, profe. Bueno, entonces se las voy a recomendar si no se la han visto. La de McDonald's, profe. Sí, es la historia de la creación de McDonald's. The Founder, que es con Michael Keaton. El fundador, sí. Sí, excelente. Esa película es muy buena para mirar un poquito lo que es el registro de marca. Así que ellos crearon una marca impresionante, pero después este señor, pues que era muy hábil para los negocios, pues digamos, hay una polémica grande. Hay gente que dice que el tipo era malo y que los desplazó y que los robó y que los estafó y que los engañó, pero pues no sé, o sea, yo le doy el beneficio de la duda al tipo porque pues a la final era una marca tan impresionantemente grande, digamos, con una proyección tan grande que él no fue capaz de dejarla morir. Él dijo, no, si ellos no quieren, yo sí la voy a llevar
a donde, ¿cierto? A donde puede llegar, y lo hace, ¿cierto? Y él prácticamente pues les quita ese negocio por registro de marca, les quita el registro de marca, inclusive al terminar la película dice que él declara haber sido el fundador de McDonald's, y eso es falso, él no fue el fundador de McDonald's, los fundadores de McDonald's fueron los hermanos McDonald's, que ellos fueron los que empezaron con el negocio. Digamos todo esto pues para decirles que el registro de una marca es importante. Les conté la otra vez también, qué pena con ustedes, es que son tantos grupos y no me gusta repetir cuánto, aunque cuando yo repita cuánto ustedes hacen los sorprendidos. El cuento de unos asaderos que aquí se llama Pollos Mario. De eso tampoco me acuerdo, profe. No, no les conté, nadie se acuerda. No, profe. No, estos petacones son de mala memoria o yo no les he contado. Profe, yo creo que usted no nos ha contado. Bueno, me lo dices así sin anestesia ni nada. Sí, profe, la verdad. Bueno, resulta que me gusta contar el cuento porque a pesar de que es muy local, es muy tal, es un tema que habla sobre el registro de marca. Aquí en Pereira hay unos asaderos que se llaman Pollos Mario, ustedes los conocen, ¿cierto? Pues yo no he escuchado que sí hablan de ellos, pero los he escuchado. Aquí en Pereira, ay, yo no sé dónde están acá. Bueno, en Manizales hay como 5. En Medellín hay muchos. En Cartago hay... Aquí se ubica Pollos Mario en la calle 25 con carrera octava y ya no se llama Pollos Mario. No me pregunte cómo se llama ahora, pero ya no se llama así. Perdón, ¿en la carrera qué? 25 con carrera octava con calle 25, ahí en el Parque del Lago, en toda la esquina. Sí, ahí había un Pollos Mario. Bueno, el caso es el siguiente. No sé si hoy en día existe tal. El caso es el siguiente. El caso es que esa marca la creó un señor que se llamaba Guillermo, no me acuerdo, que ese señor era de Marinilla. Y esa marca fue cogiendo fuerza. Por ejemplo, ahí entonces yo conozco los de Manizales, Chinchiná, Pereira, Cartago, Tuluá, Medellín. Y el que hacía, este señor llegaba y montaba un negocio de esos y lo acreditaba y lo vendía. Conozco esa historia porque los de Manizales y los de aquí de Pereira y los de Cartago, casi todos, son de un señor de Carmen de... ¿Carmen de qué? Eso es una población de Antioquia. Bueno, no recuerdo el nombre, es que hay tantos Carmen de Apicalá, Carmen de Bolívar. Bueno, y ese señor se llama Francisco de Jesús Gómez. Y él tiene los Pollos Mario de Manizales, casi todos, y hay uno que no es de él, pero él lo asesora, a él le pagan por la asesoría de ese negocio. Tiene unos acá, yo no sé, y tiene en Cartago también, y en el norte del Valle. Y también tiene un negocio inmobiliario. Así como McDonald's, él también se dedicó después de eso al negocio inmobiliario. O sea, él fabrica, construye y después arrienda locales. Entonces, lo que les quiero contar es que este señor que fue el fundador de esta marca nunca tuvo la visión de futuro y tal de registrar la marca a su nombre, registrarla. Inclusive podría haberla franquiciado, así como la película de McDonald's. McDonald's es una franquicia, es una de las franquicias más grandes a nivel del mundo. Y entonces, esos negocios fueron creciendo y tal, hoy en día tienen un buen reconocimiento, pero él nunca ganó nada porque, pues, igual no quedó con la franquicia como tal. Él pudo haber hecho algo diferente, hablando de registro de marca, hablando de la importancia de lo que tiene, de la importancia que tiene un registro de marca a tiempo. Es decir, yo tengo una idea de un negocio, tengo una idea de un producto, yo debo registrar antes de que alguien llegue y registre por delante de mí y me gane la idea. No sé si ustedes sepan, pero en Nueva York, por ejemplo, en la Gran Manzana hay Pollos Mario, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, no hay Frisbee. Y Frisbee es una empresa muy grande. Frisbee es una empresa que vende en pollitos. Vende al año 270.000, 280.000 millones de pesos en pollos. Y eso es mucha plata. Y deben ser pues muchos pollos, me imagino yo. Es una empresa muy grande.
Sin embargo, tan grande que es y tal, y no tiene, no tiene un punto en Nueva York. Pollos Mario lo tiene, ¿sí? Hay alguien que llegó allá, un colombiano, y montó ese negocio allá y lo sostiene allá en la Gran Manzana. Entonces, por eso, digamos, les quería traer como a colación ese tema, porque digamos, para reconocer como un poquito la importancia de un registro de marca como tal. El registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, al titular, bien sea esta persona natural o jurídica, para que pueda hacer uso comercial de los mismos de manera exclusiva, ¿sí? Yo me usufructo de una marca cuando la registro como tal. Y si alguien quiere utilizarla, pues, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que pagarme por el uso de la marca como tal. Ustedes saben que hay marcas muy reconocidas a nivel mundial y obviamente tienen esa fortaleza como tal. Hay marca de producto como tal, nombre comercial, lema comercial, marca colectiva y marca de certificación. En el proyecto como tal, nosotros vamos a incluir el nombre comercial, que es, digamos, es el nombre de la empresa. La empresa puede llamarse Pérez Ramírez y compañía, ¿sí? O Pérez Ramírez SAS. Una cosa, pero la marca del producto es diferente. La marca del producto será, por ejemplo, en Colombia, Coca-Cola no es Coca-Cola, se llama FEMSA. Sí, alguien lo conoce, FEMSA. FEMSA o... Son los distribuidores de Coca-Cola para Colombia, es una empresa mexicana. Y creo que son para varios países de Sudamérica. Entonces, una cosa, digamos, es la marca comercial, y una cosa es la marca del producto como tal, y otra es el nombre comercial. Nosotros para el proyecto vamos a llevar allí, en el estudio organizacional, el nombre de la empresa como tal, ese Pérez García SAS, y el nombre del producto, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar el producto? Porque eso es importante, debe ser llamativo, debe ser algo que a la gente le impacte, que tenga un buen sonido, que tenga un buen nivel de recordación como tal para la gente. Requisitos y documentación para el registro de una marca son verificación previa de la consulta, el nombre comercial, lo que hablábamos ahorita, digamos, un poquito sobre el tema de la homonimia, la verificación previa del antecedente marcario, es decir, que no haya existido alguna marca parecida o similar, la representación de la solicitud del registro de marca, la representación del certificado, bueno, todo lo legal. Para poder registrar esa marca como tal, eso se hace en las cámaras de comercio, porque ellas dependen directamente de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Bueno, en aspectos tributarios, pues simplemente vamos a decir que en el país todas las empresas deben cumplir ciertas exigencias de tipo tributario para evitar sanciones. Pues, digamos, hacerse cargo de las obligaciones tributarias como tal, suministrar la información que de manera general o para casos específicos les sea solicitada por la DIAN, y llevar los libros de contabilidad y actuar como agente retenedor de impuestos cuando así lo disponga la ley. Cuando yo, digamos, constituyo una persona jurídica, yo estoy obligado a presentar declaración de renta anual. Una persona natural, pues no está obligada sino sobre ciertos topes, ¿cierto? Si yo me gano, no recuerdo en este momento cuántos salarios mínimos por encima, pues tengo que declarar renta. Y si estoy por debajo, pues no, ¿cierto? Declarar renta no quiere decir pagar renta, pagar impuestos. O sea, yo puedo declarar y puedo pagar en ceros. ¿Por qué? Pues porque las retenciones me den para cubrir los pagos. Las personas jurídicas obligatoriamente tienen que presentar declaración de renta anual, paguen o no paguen, siempre que yo constituya una persona jurídica, esa persona jurídica tiene que declarar renta, independientemente de que tenga que pagar o no. Dentro de las obligaciones tributarias está pues presentar la información en medios magnéticos que sea requerida, eso es todo digamos de ley de impuestos. Presentar las declaraciones de impuestos de renta, patrimonio, retenciones en la fuente, industria y comercio, donde haya necesidad de presentar el RTICA, en los municipios en donde haya esa exigencia. Muchachos, ¿preguntas?
Bueno, digamos que no hay. ¿Sí? Bueno, eso es sobre el estudio legal. Sobre el estudio organizacional, ¿qué vamos a mirar? La operación y la inversión. Entonces, ese estudio organizacional se trata de simular el funcionamiento del proyecto para medir los desembolsos que éste generará. En el estudio organizacional yo me voy a imaginar varias cosas. Lo primero, me voy a imaginar el organigrama de la empresa, es decir, que depende del tamaño que yo vaya a utilizar para la empresa. Digamos que es una empresa de tantos operarios y tal, pues si yo tengo muchos operarios, pues voy a necesitar supervisores y por encima voy a necesitar directores y voy a necesitar tal vez un director de producción, no sé. Va a necesitar un director financiero, según el tamaño de la empresa. Yo me lo voy a imaginar, qué tamaño tiene. Habrá unas que sean muy básicas, simplemente tengan el dueño o gerente y un director comercial y un director de producción y los operarios, nomás, ¿sí? Y una secretaria, bueno, no sé. Pero habrá algunas que tengan alguna connotación diferente. También se mirará pues, el dimensionamiento físico de las oficinas y dotaciones, es decir, como ¿qué tanto espacio necesitamos para ubicarnos? Pues si la planta directiva de la empresa, secretarias, coordinadores, pues son 20 o 30, pues vamos a necesitar un espacio y lo vamos a delimitar, lo vamos a determinar desde aquí. El nivel de cargos, los procedimientos, también los gastos y cuantificar los elementos que componen estos rubros en términos monetarios y su proyección en el tiempo. Son los objetivos que busca el estudio organizacional como tal. Entonces, efectos de las variables. De forma directa, la inversión y los costos asociados al tamaño de la operación. La inversión, pues ya la miramos en el estudio técnico, ya la dejamos allí determinada. Y los costos asociados, vamos a hablar, digamos, en este aspecto, vamos a elaborar, digamos, como un cuadrito en Excel, en donde nos hable de cuánto vale la nómina, cuánto vale el arrendamiento, si es arrendamiento, pues porque puede haber proyectos que vaya a comprar las instalaciones como tal, con crédito o con inversión de los socios. También cómo va a ser, digamos, la estructura de costos como tal. Entonces ahí vamos a imaginarnos cuánto vale la operación, es decir, cuánto vale la nómina, los servicios públicos, el arrendamiento, el costo financiero, si vamos a tener créditos bancarios y tal, como para establecer el costo de la operación. Y de forma indirecta, costos de operación derivados de los procedimientos administrativos como tal, pero lo vamos a ver en un solo, digamos, en un solo informe, en un solo cuadrito. Ese contenido del estudio organizacional, son bases para definir la estructura organizacional, lo que les hablaba ahorita, el organigrama de la empresa según el tamaño, qué tan grande puede ser, la definición de puestos de trabajo, la definición pues, lo vamos a hacer solo sobre un puesto, digamos, nosotros en la empresa o el proyecto como tal podemos tener supervisor, coordinador, jefe, gerente y tal, operarios, bueno, pero vamos a definir uno o dos de los cargos como tal. ¿Qué es definir el cargo? Es decir, este cargo es el coordinador de producción y entonces tiene las funciones son estas, digamos como la definición del cargo es esta como tal, eso lo vamos a hacer solamente para uno o dos cargos. La tabla de salarios pues va a ir en el cuadro de Excel que yo les comento. Sí vamos a tener que determinar, digamos, los coordinadores van a ganar tanto, los operarios van a ganar tanto, el gerente va a ganar tanto, la secretaria tanto, sí, porque eso va a formar parte del costo de la operación como tal. Y para establecer como el costo de la organización, es decir, el costo que va a representar poner en marcha la organización como tal o la empresa. El manual de políticas de la empresa y el reglamento interno sobre esto, pues no vamos a ser muy estrictos. Reglamento interno no, pues digamos para la construcción de un reglamento interno nos podríamos demorar mucho tiempo y eso tiene que ver con la contratación de abogados con especialidad en laboral para poder diseñar, digamos, eso. Entonces nos vamos a entrar, digamos, como en esa minucia. El manual de políticas, sí, simplemente las vamos a mencionar. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? La responsabilidad, la honestidad, el cumplimiento. Son como temas que tienen que ver con temas de gerencia estratégica o de planeación estratégica. A mencionarlas simplemente. Eso lo vamos a hacer también dentro del estudio organizacional. Las bases para definir la estructura organizacional de la empresa, entonces la actividad primero, luego el tamaño, el nivel de tecnología que vamos a desarrollar, la naturaleza del negocio, la relación beneficio-costo de la organización y por último la estructura. O sea, esos son como los ítems que vamos a tener en cuenta para definir esta estructura organizacional. Ya les comenté, según el tamaño de la empresa, qué tan grande, qué tan pequeña se requiere, eso no lo vamos a imaginar todo.
esa estructura organizacional, el organigrama funcional, entendemos por estructuras como los diferentes patrones de diseño. Y el reto es conjugar dentro de esos patrones aspectos como la flexibilidad, la productividad, la calidad, el trabajo en equipo, la multidisciplinariedad que pueda yo manejar dentro de la empresa. Dentro de esa multidisciplinariedad, pues tener cargos o personas que puedan cumplir varios cargos o varias actividades sin necesidad de tener, por ejemplo, eso es una exageración, pero tener una persona para que sirva los tintos y otra para que lave los pocillos, sí, que sería muy exagerado. Es decir, yo tengo que manejar una multidisciplinariedad, es decir, que haya personas que hagan varios cargos, que hagan varias funciones, obviamente para disminuir los costos de nómina como tal. Dentro de esos tipos de estructura, pues hay varios, hay lineal, como vemos aquí, hay matricial, circular, departamentalizada, híbrida o monofuncional, depende. Digamos que lo más básico que uno utiliza es la lineal. Aquí está el director, por aquí está como la junta directiva, aquí están los directores de departamentos, por aquí están coordinaciones y por abajo están los superarios. Pero vuelvo y le repito, cada uno, digamos, busca la estructura que más se acerque o que más digamos que más sirva, que mejor sirva al tamaño de la empresa como tal. Depende mucho del tamaño. La definición de los puestos de trabajo, ya les comenté ahorita, lo vamos a hacer para 1 o 2 puestos. Dice que en toda organización coexisten 2 estructuras que deben ser ajustadas. La estructura de procesos, o sea, lo que se hace, y la estructura de las personas que ejecutan el proceso. ¿Quién lo hace? Es como tratar de acercar un poco esos 2 temas. ¿Qué es lo que hay que hacer y quién lo va a hacer? Y cuáles son digamos, los requisitos para el cargo, o sea, ¿qué debe hacer esa persona en ese cargo? Eso debe quedar documentado en una empresa importante, porque si no, resulta que hay un tema muy particular que se presenta en organizaciones, inclusive de tamaños importantes, y es que hay una señora que lleva como 25 años trabajando y se llama Inesita, y resulta que nadie sabe qué es lo que hace Inesita, ¿sí? Y cuando Inesita se enferma hay un lío tremendo porque nadie sabe qué es lo que hace Inesita. Entonces, se trata como de eso, de definir los cargos como tal y de tener un manual de funciones. Que el día que Inesita no esté, pueda venir otra persona y mirar y decir, bueno, ese cargo es esto y tal, y desempeñarlo normalmente. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Claro. Bueno, lo otro es el costo de la organización, ya les comenté ahorita. Entonces, es como imaginarnos en una tablita en Excel cuánto vale la nómina, los servicios públicos, el arriendo, bueno, todos los costos asociados a la operación, porque eso nos va a servir de insumo pues, para el último estudio que lo vamos a ver ahora, que es el estudio financiero. Sobre políticas y reglamento interno, vuelvo y lo repito, o sea, simplemente vamos a mencionar algunas políticas que ustedes consideren necesarias, las consultan. Hay unas, son como los valores, hablando de planeación estratégica, son como los valores institucionales que manejan las empresas como tal. La honestidad, el cumplimiento, la idoneidad, el conocimiento, bueno, todas esas cosas. Y el reglamento interno, pues no lo vamos a mirar porque, pues, vuelvo y lo repito, para construir un reglamento interno necesitaríamos muchas más tutorías. Muchachos, hasta ahí preguntas. Ninguna. Pero eso es para 8 días, ¿cierto? No, profesor, Sí. está claro. Sí, la entrega de este es para dentro de 8 días y es la nota del segundo parcial, pero todo es acumulativo, recuerden, ustedes ya hoy entregaron el estudio técnico, ahora con este le adicionan esta parte y vamos a evaluar hasta ahí el estudio legal y organizacional y esa será la nota del segundo parcial. Esta es la actividad. Entonces, los puntos son la viabilidad legal, lo que les comenté ahorita, es simplemente entrar a Google y definir, digamos,
si hay alguna normatividad contraria o si hay alguna normatividad que deba observar la empresa o el producto como tal para poder estar en el país. Definir el cumplimiento de requisitos legales de constitución es simplemente decir Cámara de Comercio, todo lo que mencionamos ahorita. Definir el nombre de la empresa y la marca del producto. Entonces son dos cosas. Primero es el nombre de la empresa como tal, cómo se va a llamar, Pérez Quintero SAS o Pérez Quintero Limitada, como quieran. Y la marca del producto, sí, el producto debe tener una marca que sea sugestiva, que sea importante. Determinar la estructura, o sea, el organigrama, depende del tamaño, ustedes pueden elegir allí, de las que vieron ahí, o pueden consultar en internet, algunas otras organigramas y que funcionen, digamos, de acuerdo al tamaño de la empresa. La definición de cargos, funciones y objetivos, lo pueden hacer para un cargo solamente. Determinar los costos de la operación, pues ya les comenté ahorita, es elaborar una tablita de Excel en donde mencionemos cuánto vale la nómina, el arrendamiento, los servicios públicos, más o menos cuánto es el costo de la empresa en un periodo, y eso lo vamos a utilizar para llevarlo, digamos, por un cálculo de IPC o de inflación a otros periodos posteriores para poder elaborar los flujos de caja como tal. Definir las políticas, vuelvo y les comento, no, es simplemente mencionarlas, ¿sí? ¿Qué políticas a ustedes les parece importante que lleve la empresa como tal? Y por último, pues el comentario que se hace final es determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista legal y organizacional. ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, bien, entonces este Sí. sería el segundo parcial. Sí, Sería hasta ahí el segundo sería, parcial. pero Solo acuérdense que es acumulativo, muchachos. Hasta aquí sería la nota del segundo parcial. Y se evaluaría ahí está, el 17 de noviembre, o sea, entre 8 días, ¿sí? Listo, muchachos. Listo, profe, sino que ahí había una entrega Listo, profe. con fecha de la semana pasada, antes por eso pregunté. Con fecha de la semana pasada. ¿Cuál? O sea, el estudio técnico era para hoy. Esa vendría siendo la nota del primer parcial, ¿cierto? La nota del primer parcial fue el estudio de mercado. Del estudio técnico, la fecha de entrega era martes 10, hoy, a las 6:30, ¿sí? Y la anterior entrega era el estudio legal y organizacional, perdón, el estudio de mercados, el desarrollo, ahí lo están viendo, sí. O sea, El que desarrollo el estudio de de mercado mercados era para el 3 de noviembre, o sea, para hace 8 días, ¿sí? Por eso, ¿esa Y qué nota sería entonces? esa es la del primer parcial. Y la del técnico. La del técnico es intermedia, o sea, esa forma parte de la nota del 30% que es seguimiento. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahora entonces vamos a mirar la presentación del estudio financiero como tal. En el estudio financiero, vamos a mirar toda la temática rápidamente, pero pues el estudio financiero es muy básico y solo vamos a calcular dos indicadores financieros, es lo que me interesa que calculemos al final. Discúlpenme un segundito, por favor, para atender una llamada. Listo, muchachos. Bueno, este contenido ¿me escuchan? Sí.
Bueno, este contenido de este estudio financiero es lo siguiente. Clasificación de las cuentas del proyecto en inversiones, activos fijos, preoperativos y capital de trabajo. Recordemos que estas inversiones ya las habíamos nosotros determinado en el estudio técnico, lo que tiene que ver con los activos fijos, lo que tiene que ver con los gastos preoperativos y lo que tiene que ver con el capital de trabajo o ese capital de colchón que íbamos a dejar allí para lograr que la empresa genere la operación en los primeros periodos. ¿Por qué? Pues contando con que muy factiblemente no lo puede hacer por generación propia. Definir los costos y gastos del proyecto, qué son costos, qué son gastos, los ingresos, y por último los estados financieros, que debería llevar cualquier proyecto y que debería presentar cualquier contador. ¿Nosotros somos de qué carrera? Administración de empresas. Todos. Negocios. Negocios. Tenemos contadores aquí. Gestión logística. Contadores no tenemos, ¿no? Bueno, los estados financieros que debería, digamos, presentar, dentro de esos estados financieros, un contador, está el flujo de caja, está el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el flujo efectivo y el EFAF, que es el estado de fuentes y aplicación de fondos. Sin embargo, nosotros acá, digamos, en este estado financiero, solamente vamos a calcular el flujo de caja, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Es cuánto entra y cuánto queda de lo que entra. Y nos vamos a imaginar, siempre nos vamos a imaginar en este proyecto, que nosotros tenemos un negocio que vende de contado y recauda de contado, y nosotros no le fiamos a nadie, no tenemos crédito, o sea, todo se vende de contado, para facilitar, digamos, un poquito el tema del estudio financiero como tal. Entonces, dentro de esos estudios, estados financieros, está el flujo de caja del proyecto, el estado de resultados, el cuadro de fuentes y usos de fondos de efectivo y el balance general. Pero, les repito, solamente vamos a calcular el flujo de caja. Los objetivos. El estudio financiero es la conclusión de la etapa de formulación y paso previo para la evaluación. Es decir, recuerden que yo les había comentado que todos los estudios que nosotros hacemos, tanto el de mercados, técnico, legal y organizacional, le arrojan información al estudio financiero. ¿Para qué? Para aquí ya tomar esos valores y determinar con base en las ventas, con base en los márgenes de utilidad, cuánto le queda a la empresa, cuál va a ser la utilidad, cuál es su margen de rentabilidad, para determinar en últimas, de forma macro, la viabilidad del proyecto como tal. Entonces, los objetivos son sistematizar los resultados económicos de los demás estudios, mercado, técnico, legal y organizacional. Calcular las cuentas financieras, capital de trabajo, depreciación, amortización de preoperativos y valor de salvamento del proyecto y definir la estructura financiera del proyecto como tal. La clasificación de las cuentas tiene que ver con, primero, los egresos, ¿cierto? Los egresos, dentro de los egresos están las inversiones, los costos y gastos. Dentro de las inversiones, ya lo habíamos hablado en el estudio técnico, tenemos activos fijos, capital de trabajo y preoperativos. Esos son los tres tipos de inversiones que tenemos en cuenta financieramente en la evaluación de proyectos como tal. Luego tenemos los costos, que pueden ser variables o fijos, y la definición ya lo vamos a ver más adelante. Los gastos administrativos de ventas o distribución. Y los ingresos, podemos tener mucho tipo de ingresos, por la venta de los productos como tal, por la venta de activos o reposición de activos. Digamos que una máquina ya está viejita, entonces la vendo y compro una nueva, eso me genera un ingreso, por el valor del desecho, por la recuperación de capital de trabajo o por la venta de desechos y subproductos. Pero nosotros solamente, para simplificación de este proyecto como tal, no vamos a tener en cuenta sino la venta. Sí, vamos a tener en cuenta como ingresos que la venta de productos, los ingresos operacionales que son la venta de los productos que nosotros generamos. Estas inversiones son erogaciones de dinero entonces orientadas a soportar las operaciones del negocio. Dentro de ellas están los tres tipos que ya les hablé, que ya estamos claros en eso: activos fijos, preoperativos y capital de trabajo o activo circulante. Cuando hablamos de activo circulante, hablamos, como su nombre lo indica, el que está circulando permanentemente. Yo en el balance general tengo
una caja, bancos, cartera, inventarios, que son el circulante como tal, lo que se está moviendo día a día. ¿Para qué tengo ese dinero? Para poder pagar también los pasivos circulantes, que son la nómina, los servicios públicos, los proveedores, los impuestos, cosas que son del día a día. Por eso lo llamamos circulante, porque está permanentemente en movimiento. Inversiones en activos fijos no la vamos a detallar, ya dijimos que es maquinaria, edificios, etcétera. Eso lo dejamos claro desde el estudio técnico. Las inversiones en preoperativos, creo que pues también está claro, o si de pronto muchachos hay alguna pregunta que quieran resolver en este momento sobre activos fijos, preoperativos y capital de trabajo. Listo, entonces sigamos. Inversiones en preoperativos, bueno, capital de trabajo, costos y gastos del proyecto. Entonces, ¿qué son los costos? Los costos como tal son los que están relacionados con la producción, es decir, lo que tiene una relación directa con la producción. Sean fijos, sean variables, sean costos indirectos de fabricación, pero son aquellas erogaciones que yo tengo que hacer para lograr la producción que son asociados a la producción como tal. De otro lado tenemos por ejemplo, aquí entre los costos tenemos los materiales, insumos, perdón. O sea, la materia prima, la mano de obra directa, los CIF o los costos indirectos de fabricación y la depreciación. También se clasifica como un costo, pero nosotros no vamos a tener en cuenta depreciación. Los gastos podríamos nosotros definir como todas aquellas otras erogaciones que yo tengo que hacer para llevar a cabo la operación como tal, que no tiene que ver con el costo, o sea, que no tiene que ver con la producción como tal. Gastos generales, administración, los salarios del personal administrativo, la amortización de los gastos preoperativos, todo esto que no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con la producción como tal, son gastos. Esa es como la definición como tal. Gastos financieros, pues obviamente son los intereses que en algunos proyectos, digamos, ustedes lo pueden definir y lo van a definir. Resulta que hay un proyecto que para llevarlo a cabo necesita una inversión entre activos fijos, preoperativos y capital de trabajo de 500 millones. ¿Sí? Resulta que ustedes definen que 250 lo van a aportar los socios y los otros 250 lo vamos a conseguir con un crédito bancario. Entonces, tenemos que calcular los intereses de ese crédito bancario para llevarlo al flujo de caja como tal. Dentro de esas fuentes de financiación, nosotros tenemos internas, que son ventas de activos, utilidades no repartidas. Fuentes externas podríamos tener servicio de bancos y corporaciones, sobregiro bancario, cartera ordinaria, cartas de crédito, bueno, todas las operaciones que ofrece un banco normal a una empresa. Financiación a mediano plazo, podríamos tener créditos de fomento, leasing, factoring, crédito internacional, crédito de proveedores. Y financiación a largo plazo, pues lo que utilizo para comprar maquinaria, vehículos, terrenos, edificios y tal, pues son créditos que otorga el sector financiero, que son a 5, 10, 15, 20 años. Dentro de los ingresos del proyecto, ya les comenté, solamente vamos a tener la venta de productos como tal, solamente eso. No vamos a tener en cuenta nada más. Y de los estados financieros vamos a generar el flujo de caja proyectado como tal. Nosotros vamos a hacer una proyección de flujo de caja a 5 años. Y con esa evaluación a 5 años vamos a trabajar los indicadores, los 2 indicadores que les comenté, que son los que definen a nivel ni siquiera nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, la viabilidad de un proyecto como tal. Ya lo vamos a ver. El flujo de caja del proyecto. Entonces tenemos flujo de caja, tenemos 2 flujos de caja. Digamos, es como la representación de ese flujo de caja. Lo primero es como los egresos. Aquí lo que yo invierto, esta es la inversión inicial.
Y aquí en adelante son los ingresos. Este está en rojo, es negativo, ¿por qué? Porque aquí se generó pérdida. Ya aquí se generó, no generó, digamos que no estamos seguros de que se haya generado utilidad, pero sí de que el ingreso fue mayor que el egreso. Y aquí en adelante nosotros podríamos con esta salida, con estos entradas de dinero y con estas salidas de dinero, pues ya calcular la rentabilidad o la tasa de retorno que me ofrece el proyecto como tal. En el flujo de caja se identifican 3 momentos: previo, en la operación como tal, y el momento final. Y tenemos dos flujos de caja, dos flujos de caja importantes, que son para medir la rentabilidad del proyecto mismo, que es en total el que nosotros vamos a hacer, es decir, teniendo en cuenta toda la inversión, lo que nosotros hicimos, lo que compramos en activos fijos, lo que utilizamos para preparativos y la plata que dejamos para capital de trabajo. Ahí está el total de la inversión. Porque hay otro que solamente mide la parte que los socios colocan, es decir, la rentabilidad del patrimonio, es decir, la rentabilidad del inversionista como tal. Muchachos, ¿hasta ahí preguntas? Dueño. Bueno, este es un ejemplo, digamos, del flujo de caja proyectado que nosotros vamos a hacer. Yo les voy a, esta presentación está allá, también está el archivo de Excel, que ustedes pueden utilizar, lo pueden utilizar. Aquí tenemos nosotros que, para este flujo de caja, nosotros tenemos los ingresos operacionales de los 5 años. Nosotros podemos calcular las ventas del primer año y las ventas del segundo, pues con un incremento del IPC de X%, y también por el incremento inercial, digamos, el proyecto va haciendo por publicidad, por conocimiento, por el voz a voz, va a ir creciendo en el nivel de ventas y lo vamos a ir teniendo en cuenta los ingresos. El costo de ventas lo vamos a calcular como un porcentaje, de acuerdo, digamos, a lo que investiguemos, y eso nos va a arrojar a nosotros la diferencia entre los ingresos operacionales y el costo de venta, nos va a arrojar la utilidad bruta en ventas. Luego de ahí le vamos a cargar los gastos de ventas y administración, que es el costo de la operación, el cuadrito que les comentaba ahorita en el estudio organizacional, que es como el costo, la nómina, servicios públicos, arrendamientos y tal. Eso va a ir aquí. Y eso, la diferencia entre esa utilidad bruta en ventas y esos gastos de ventas nos va a generar la utilidad operacional. Después de la utilidad operacional vamos a calcular los gastos financieros, es decir, si hay algún endeudamiento para la financiación del proyecto como tal, vamos a calcular esos intereses de esa deuda y lo vamos a colocar en esta parte. Y luego de ahí, de calcular esa diferencia entre la utilidad operacional y los gastos financieros, nos va a quedar la utilidad antes de impuestos. Y de la utilidad antes de impuestos vamos a calcular la provisión de renta, que es el 35%, y nos va a quedar la utilidad neta. Esta utilidad neta nosotros la vamos a entender como el flujo de caja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que nos vamos a imaginar que no tenemos ventas a crédito, es decir, que todo es en efectivo, todo es de contado. Entonces, la utilidad es real. Entonces, con esta utilidad es que nosotros vamos a calcular los indicadores financieros. Esta presentación ya está allí y el cuadro de Excel ya se los dejo para el cálculo. Vamos a calcular dos indicadores financieros solamente, el valor presente neto y la tasa interna de retorno, solamente eso. Digamos que hay muchos otros, hay unos 4 o 5 más que se utilizan también, como el periodo de recuperación de la inversión, el promedio del periodo, bueno, muchas otras. Pero digamos que universalmente se utilizan estas dos como el ítem más definitorio de una viabilidad de un proyecto. Valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y los vamos a calcular ya enseguida en el Excel. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, pues yo creo que ya a medida de que uno lo vaya haciendo, ahí es donde van surgiendo las dudas. Se van generando las dudas. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar el Excel.
Este es el Excel, este yo los cargo, creo que ya está cargado en la plataforma, bueno, no sé, si no, los cargo ahorita. Entonces, este es un ejemplo de los 5 periodos que vamos a calcular nosotros de estudio financiero. El saldo inicial, ¿qué es? El saldo inicial es el valor del capital de trabajo. Lo que nosotros calculamos allí en el estudio técnico que vamos a dejar como colchón, o sea, la platica con la que vamos a empezar a trabajar, aquí va a ir, ¿cierto? Luego van a ir unas ventas calculadas de acuerdo al proyecto. Un aumento en ventas por cada uno de los periodos, yo calculo ahí unos porcentajes X, ustedes se los pueden inventar, no tienen ningún problema. Luego un costo de ventas que puede estar dado por número de operaciones, por número de producción o simplemente por un porcentaje. Aquí está calculado como el 45% de las ventas. Entonces yo calculo primero las ventas para los 5 periodos, luego calculo el costo de ventas también para los 5 periodos, luego aquí, entonces resto de las ventas, el costo de ventas y me da la utilidad bruta en ventas. Luego calculo los gastos de ventas y los gastos de administración que en el archivo, digamos, pueden ir juntas, puede ser un solo rubro de gastos generales o de gastos simplemente de ventas y administración. Aquí es donde les comento que viene entonces la nómina, los servicios públicos, los arrendamientos, bueno, todas esas cosas que necesitamos para operar. Luego de hacer esa diferencia entre la utilidad bruta en ventas y esos gastos, tenemos la utilidad operacional. Luego de eso tenemos el descuento de los gastos financieros para los proyectos que utilicen financiación. Alguien podría decirme, mire, yo no voy a utilizar financiación, solo voy a utilizar aporte de los socios. Ellos van a poner toda la plata, no hay ningún problema. Entonces, aquí iría 0 en gastos financieros. Luego de esa diferencia entre la operacional y descontándole los gastos financieros, o sea, los intereses que le vamos a pagar al banco, tenemos la utilidad antes de impuestos. Y posteriormente vamos a calcular los impuestos, la provisión de impuestos, que en este caso es el 35%. Y por último nos va a quedar de la resta de la utilidad antes de impuestos y la provisión de impuestos, la provisión de renta, nos va a quedar el flujo de caja o la utilidad neta o el flujo de caja libre. Es decir, eso es lo que nos va a quedar en dinero en cada uno de los periodos. ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Me puede repetir de dónde son los porcentajes del costo de ventas? Ay, perdóname, no te escuché bien. ¿Me puede hacer el favor de repetirme de dónde sale el porcentaje del costo de ventas? Ah, mira, puede ser de dos maneras. Sí, tú lo podrías calcular como como multiplicar el número de unidades producidas por el costo de cada una. O lo puedes tomar como un porcentaje. Tú puedes decir que el margen bruto en ventas, aquí por ejemplo está calculado como el 45%. Entonces simplemente yo tomo las ventas y lo multiplico por el 45% y lo establezco de esa manera. Pero eres libre de elegirlo, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, muchachos, ahora viene lo interesante. Entonces resulta que con estos flujos de caja libre que yo tengo, lo que me va a quedar en el año 1, 2, o en el periodo, pues, en el periodo 1, el periodo 2, periodo 3, periodo 4 y periodo 5, yo voy a tener que calcular una rentabilidad frente a una inversión inicial. Y me voy a imaginar en ese momento que la inversión inicial es de 1.000 millones. La inversión inicial para ustedes está dada en el estudio técnico. Recuerden, la suma de activos fijos, preoperativos y capital de trabajo. Esa es la inversión inicial que ustedes tienen que tener en cuenta para este ejercicio. Aquí me lo estoy inventando. Entonces, también tengo una tasa mínima de retorno requerido. O sea, este 20%, ¿qué es? Este 20% es la expectativa mínima que tienen los inversionistas al traer su dinero a este proyecto. O sea, ellos vienen acá a invertir y esperan un 20% de utilidad. Entonces yo frente a ese 20% voy a calcular un valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Estos valores que están aquí, que están en el futuro, ¿sí? Este está en el periodo 1, está en el periodo 2, periodo 3, periodo 4 y periodo 5. Están en el futuro.
pero la inversión inicial está en el presente. Es decir, la inversión yo la tengo que hacer hoy y es posible que este dinero yo lo reciba en 5 años. ¿Cómo son las condiciones económicas dentro de 5 años? Yo no tengo ni la menor idea. ¿Cómo va a estar la tasa de interés, la tasa de cambio, la economía y tal? Entonces yo necesito traer esos valores a hoy, descontándoles la tasa de interés que quieren los inversionistas. Tengo que coger ese valor y descontarle el 20% sobre todos estos años y traer un valor a fecha de hoy, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular lo siguiente. Aquí tengo una inversión inicial, aquí tengo una tasa mínima de retorno, o sea, la expectativa que tienen los socios, y entonces voy a calcular el valor presente neto. Esto es sencillo en una fórmula en Excel. Yo tengo la inversión inicial, los mismos 1.000 millones, siempre la calculo, la coloco en forma negativa. La fórmula lo dice, es menos la inversión inicial más los flujos futuros. Luego tengo el flujo de caja 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que aparece, ¿salen de dónde? Pues de acá, de lo que me arroja el flujo de caja en cada uno de los periodos, ¿sí? Los voy a colocar en forma vertical. Aquí está la inversión inicial negativo, aquí está el año 1, el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y periodo 5. Ahora voy a calcular el valor presente neto, ¿a qué? A la tasa del 20%. Si ese valor presente neto a mí me da positivo, el proyecto es viable. Si me da negativo, no es viable. Y si me da 0, pues es indiferente. Sí, ya el inversionista decidiría si sí o si no. Entonces voy a calcular este valor aquí. Voy a borrar esta fórmula y voy a ir a fórmulas. Y voy a ir a financieras. Y en financieras voy a buscar una que se llama BNA. En Colombia, en español pronunciado valor presente neto. En inglés, como está en Excel, es BNA o valor neto actual. Listo. Entonces, me saca esta caja. Aquí me pide la tasa, ¿sí? ¿A qué tasa lo voy a evaluar? Entonces yo le digo que lo voy a evaluar a esta tasa, al 20%. Me pide los valores a evaluar. Entonces yo digo que voy a evaluar estos valores, los ingresos futuros. Y le doy aceptar. Y aquí simplemente me queda restarle la inversión inicial, porque este es el valor de esos flujos de caja al futuro. Pero tengo que restar la inversión inicial. Pero como la inversión inicial está en negativo, entonces se la tengo que sumar. Y eso me da 362 millones, un valor positivo. Eso quiere decir que el proyecto es viable. Es decir, que a pesos de hoy, esa inversión inicial, contemplando esos ingresos futuros, me genera un valor de 362 millones positivos. O sea que la inversión me renta mucho más del 20%, o sea, es positivo. ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, siempre la inversión inicial se le suma. No, la inversión inicial se resta. Lo que pasa es que si yo tomo la fórmula, como menos por menos da más, entonces si yo le sumo, si yo le resto aquí la inversión, pues obviamente ya va a sumar, porque esa está negativa, entonces por eso la tengo que sumar, tengo que cambiar el signo. Ok, profe. ¿Qué otra pregunta? Profe, usted nos envía esa hoja. Todo les queda en la plataforma. Esta presentación queda, perdón, este Excel queda en la plataforma, la presentación, todo. Y voy a estar muy pendiente de cualquier duda que tengan. Esto no es difícil, muchachos, no es nada difícil. Simplemente son temas que no, como no los trabajamos a diario, pues a veces le generan a uno un poquitico de estrés. Pero vuelvo y les digo, aquí no hay nada pues complicado, ni fórmula, o sea, las fórmulas están en Excel, todo eso está inventado, no tiene ningún problema. Bueno, ahora... ¿Sí? Siempre se maneja el 20%. No, el 20% lo manejas tú. O sea, tú tienes que definir cuál es tu tasa mínima de retorno requerida. Es decir, ¿tu negocio es de qué? Es el de la fabricación de repuestos de motos. Entonces tú tienes que decidir cuál es la expectativa. Tú tienes que imaginarte que tú vas a invertir en ese negocio, ¿sí? Tú vas a entrar en ese negocio. ¿Cuánto esperas tú recibir? ¿El 20, el 15, el 30, el 35, sí? Depende digamos, con la expectativa que tengas o la idea que tengas del negocio, entonces esa es la tasa mínima de retorno y así lo vas a evaluar. En este caso, yo me estoy inventando ese 20%. Ok, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta?
Profe, para dentro de 8 días debemos cargar el estudio legal y organizacional. Sí, y este es para dentro de Y, 15. y este es para dentro de 15. ¿Y este financiero sería el final o sería qué? Sí, claro, este ya es el final. Lo que pasa es que este va acompañado en la última tutoría. Nosotros nos reunimos y ustedes montan este archivo, digamos ya total, acumulativo, con el estudio financiero. Y a lo último, pues ahí está, digamos en la plataforma les dejo las instrucciones, determina cuál es su tasa interna de retorno, cuál es su valor presente neto y cuál es la viabilidad del proyecto en general. Y en la última tutoría hacemos unas exposiciones de 5 o 6 minuticos cada uno. Nos cuentan de qué se trata el proyecto, cómo les fue, qué se hizo, cómo salió esto, cómo salió aquello y tal. Y eso complementa la nota al final. Es claro, sí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Ahora tenemos que calcular, ahí calculamos el valor presente neto. Entonces, hagamos resumen. El valor presente neto es que traer estos valores que están en el futuro y descontarles una tasa de interés o una tasa de utilidad X de rentabilidad y compararlos con el valor presente que yo estoy sacando del bolsillo para poder invertir. Eso estoy haciendo. Si me da positivo es viable, si me da negativo es inviable y si me da cero pues es indiferente, o sea, me está rentando lo que yo espero. Si el valor presente neto me diera cero, ¿qué querría indicar? Que la tasa mínima de retorno es del 20% con exactitud. Ahora tenemos que calcular, es decir, este proyecto, cuando me da aquí positivo, yo sé que me está generando más del 20%. Sí, porque es positivo, pero yo no sé cuánto. O sea, la verdad, no sé cuánto. Hay una fórmula matemática para calcular la tasa interna de retorno. Es un proceso matemático que se llama extrapolación, pero es un poquito dispendioso, eso no forma parte de este curso. Entonces vamos a calcular la tasa interna de retorno. ¿De qué? De esta inversión y estos valores. La tasa interna de retorno, la TIR, es la que en realidad me están generando estos ingresos frente a esta inversión como tal. Entonces la voy a calcular. Voy a ir a financieras, a fórmulas financieras y voy y busco una que se llama la TIR, esa sí no tiene problema. Se llama igual, se llama tasa interna de retorno, TIR. Y aquí simplemente me pregunta los valores y yo simplemente le doy desde la inversión inicial hasta el último flujo de caja. Y me da el 31%. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta inversión de esos 1.000 millones comparada con esos flujos de caja en el futuro genera un 31%. Entonces, para terminar el proyecto yo voy a decir que mi valor presente neto calculado al 20% genera 362 millones positivos, lo cual es viable, ¿sí? Y que la tasa interna de retorno en realidad es del 31%. Ahí termina el proyecto. Y ya según estos indicadores se determina que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero y ya. Eso es todo. Ya pasan a exponer, digamos, en 5 minuticos, 6 minuticos, cómo les fue, cómo fue el proyecto y tal, y eso es todo. ¿Cómo lo ven? Profe, bien, pero entonces la pregunta mía es que algunos valores de esta parte son inventados, ¿cierto? Claro. Claro, si nosotros nos estamos imaginando el proyecto. Usted se va a imaginar aquí el nivel de ventas, ¿sí? También el costo de ventas, todo. Esto es un ejercicio, o sea, esto no lo estamos llevando a la realidad, esto es un ejercicio, digamos, aquí lo que estamos tratando es de aprender el concepto de cómo se evalúa, ¿sí? Cómo se evalúa un proyecto, eso es lo que estamos haciendo. Ya en la realidad, obviamente, estas ventas no dependen, no se las inventaría usted, eso depende de qué, de los resultados que le arroje a usted el estudio de mercado, ¿sí? Con una aplicación de unas herramientas, digamos, de minería de datos, de consecución de información, con entrevistas, con reuniones, con focus group, con muchas cosas para determinar la demanda del producto, ¿sí? En este caso no vamos a ir hasta allá, simplemente nos vamos a imaginar los valores porque estamos haciendo un ejercicio, ¿vale?
Listo, profe. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces quedamos así. Este trabajo, entonces quedamos claros. El estudio de legal organizacional, que es un tema muy básico, es para dentro de 8 días, ¿sí? Y es la nota del segundo parcial. Yo me comprometo a calificar los otros trabajos, lo que pasa es que está un poquito atareado estos días, pero me comprometo mañana, entre mañana y el jueves, a ponerlos al día. Este trabajo del estudio financiero es para dentro de 15 días, ya está montado ahí en plataforma y todo. Dentro de 8 días tenemos un tema diferente. Digamos, aquí ya terminamos la temática de la formulación y evaluación de acuerdo a los estudios como tal. Pero dentro de 8 días tenemos un tema que se llama el marco, la matriz de marco lógico, que es una metodología para evaluar proyectos sociales. ¿Qué son los proyectos sociales? Son aquellos proyectos que no persiguen un beneficio económico, sino que persiguen la mejora de una situación puntual en una comuna, en un, no sé, en un grupo de la sociedad X. Hay muchos proyectos sociales sobre madres cabezas de familia, sobre niños en vulnerabilidad de drogadicción, bueno, en estratos bajos. También hay unos proyectos sociales que tratan de temas ambientales, por ejemplo, la recuperación de las fuentes hídricas de X sector de la ciudad, de X vereda. Entonces les voy a pedir un favor, yo se los cargo en plataforma ahorita. Para dentro de 8 días debemos como consultar y traer, digamos, a la tutoría algún proyecto social. Que lo podemos consultar en internet, alguna cosa, para que desarrollemos un ejercicio sobre esa metodología. No tienen que montar ningún trabajo a la plataforma ni nada, simplemente investigar sobre algún proyecto o si conocen alguno que hayan llevado a cabo en su comunidad, que sea de corte social, pues simplemente para que en un debate, digamos, como que construyamos ese curso sobre la metodología de la matriz de marco lógico, que es para presentar o para formular esos proyectos sociales, porque no tiene nada que ver con esa metodología, porque no tiene ni tasa interna de retorno, ni nada, ni parte técnica, simplemente es la utilización de unos recursos para mejorar una situación X en una comunidad. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, no sé, si no es más, muchachos, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí por hoy. Nos veríamos entonces dentro de 8 días. También dentro de 8 días podemos dedicarle, como esta entrega es para dentro de 15, si hay dudas en la iniciación, digamos, de este trabajo, dentro de 8 días también podemos, hacer temas más bien cortos, el de los proyectos sociales, le podemos dedicar un rato de la tutoría a resolver dudas sobre este proyecto, ¿sí? Profe, entonces, ahorita lo escribo por acá o para el tema o por acá. Ah, venga, no, de una vez, mire, estoy hablando con Fernando, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces es una fábrica de ropa infantil. Listo, profe. Listo, pues, vale, sin alguna duda me llama. Muchachos. Profe, yo también tengo un inconveniente con un trabajo. Sí, señor, dígame. ¿Cómo es su nombre? James Acosta. Sí, ¿qué tema está trabajando usted? La exportación del aguacate de Hass. John James Acosta. Dígame, ¿qué inconveniente tiene John James? Pero lo que pasa es que pues, nosotros hicimos lo del estudio de mercado, bueno, el primero, pero entonces cada uno mandó, o sea, lo que íbamos haciendo lo mandamos al grupo y resulta que ninguno lo subió. Pero pues ahí tenemos las fechas de los envíos y todo, y entonces yo por eso le preguntaba a usted ahora que cuál era el que había para hace 8 días, porque no subimos, no lo pudimos subir, o sea, no. O sea, si estoy claro entonces, si le entiendo, ustedes no han hecho entrega del estudio de mercados. Exacto, profe, no hicimos la entrega de hace 8 días, pero hoy subimos todo, pero no, porque no habíamos caído en cuenta que no habíamos entregado el estudio de mercado. Recuerden que yo les hice pues la recomendación desde el principio, que era acumulativo y que no se vale al final decirme ahí está todo, ¿sí?
Sí, claro, profe, tiene razón, usted nos había dicho eso, pero pues, o sea, yo se lo digo porque ahí tenemos las fechas y todo de los envíos del correo, Listo, donde hagamos ya, una cosa, vea, márqueme mañana después de mediodía y yo le digo qué hacemos, listo. listo, profe, muchas gracias. Listo, pues, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? No, señor. Bueno, listo. Entonces dejemos hasta aquí por hoy. Estamos muy pendientes. Yo ahorita les cargo las actividades. Nos veríamos entonces Dios mediante dentro de 8 días. Les agradezco mucho por la atención, por la paciencia. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Mucho bien. Gracias para todos. Una preguntita. Yo soy Brian Ocampo.